Bien, jovencitos, corresponde a trabajar en esta segunda semana, ¿ya? El tema de congruencia de triángulos, ¿ya? Bueno, es un tema que ustedes de repente lo han visto ya en el colegio, la definición es muy conocida por algunos de nosotros, pero vamos a tratar de hacer un resumen, ¿ya? Vamos a tratar de hacer un resumen acerca de lo que implica la congruencia de triángulos, ¿sí? Entonces me escuchan. Cuando yo hablo de figuras congruentes, cuando yo hablo de figuras congruentes en el plano, ¿ya? Estamos hablando de que estas figuras deben tener la misma forma y el mismo tamaño, pero la posición es distinta, lógicamente, en el plano. De lo contrario, se trataría de la misma figura. Entonces, si este concepto yo lo llevo a los triángulos, ¿ya? Por si acaso, este es el simbolito, miren acá, este es el simbolito, ¿ya? De congruencia. ¿Ven? El igual y la cejita. Cuando usted observe esto de aquí, ya, esto quiere decir que las figuras, ¿ya? Que las figuras van a ser congruentes, ¿sí? Muy bien. Ahora, yo les dije, ¿no? Cuando yo hablo de congruencia de triángulos, yo me voy a fijar en la forma y en el tamaño que tengan las figuras, ¿no? Y eso se aplica también para los triángulos. Entonces, qué les da la misma forma a los triángulos? ¿Qué elemento les da la misma forma? A ver, ¿alguien puede responder eso? ¿Qué elementos les da la misma forma a los Los triángulos? ángulos. Muy bien, los ángulos interiores como los ángulos exteriores. Entonces te das cuenta que el triángulo ABC, ¿qué ángulos presenta? Alfa, presenta beta y presenta tetita. Entonces, este triángulo, mira, presenta los mismos angulitos interiores. Entonces, estos triangulitos van a ser, en este caso, van a tener la misma forma. Entonces, podemos poner la cejita nada más. Esta cejita me indica que los triángulos tienen la misma forma, pero tengo que completar con este igual. Entonces, vamos a verificar también que dos figuras son congruentes, no solo si tienen la misma forma, sino que presentan también el mismo tamaño. El mismo tamaño. Y así como que los ángulos le dan la misma forma, ¿qué les da el mismo tamaño a las figuras? A ver, ¿qué creen? ¿Qué les da el mismo tamaño? ¿Mm? Los lados. La longitud de los lados, efectivamente, la longitud de los lados. Fíjate, este lado mide A, este lado mide B, este lado mide C. ¿Podemos hallar el perímetro de esta figura? Sí, sería A más B más C, la suma de todos sus lados o la longitud del contorno. ¿Ya? Fíjate qué está pasando en esta figura. Sus lados son iguales también, ¿no? Que los del triángulo anterior. Tienen A, B y C. Pero ojo aquí, mucho cuidado. La regla de correspondencia me dice lo siguiente, que a dos ángulos correspondientes, o sea, dos ángulos de igual medida, se les tiene que oponer dos lados correspondientes, o sea, dos lados de igual longitud. Si en este triángulo a alfa se le opone A, en este triángulo a alfa también se le tiene que oponer A. Una aplicación sería, si este es A más 1, y esto de repente, voy a borrar esto, ya, ponte que valga 10 centímetros, ¿ya? Si las figuras son congruentes, ¿no? Vamos a calcular el valor de A. Calculemos el valor de A, ¿no? Entonces yo me doy cuenta, los dos triángulos son congruentes. Ya definí la congruencia, ¿no? Tienen la misma forma y el mismo tamaño. Este es el simbolito de congruencia. Entonces, según la regla de correspondencia que me indicó el profesor, me dice que a dos ángulos correspondientes se le oponen lados correspondientes, o sea, lados que tienen la misma longitud. ¿A qué conclusión llegamos? A que A más 1 tiene que ser necesariamente igual a ¿cuánto? Igual a 10. De aquí A es igual a ¿cuánto? A es igual a 9. 9. Y como estamos trabajando en centímetros, 9 centímetros. ¿Sí? Es una de las aplicaciones ¿no? de la congruencia. Esa regla de correspondencia es importante, porque eso lo vamos a utilizar. Mira, acá que me dice la anotación. El triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. Muy bien, continuemos. Cuando en un ejercicio no me indican la congruencia de los triángulos, ¿ya? Cuando no me indican la congruencia de los triángulos, yo tengo que verificarla mediante tres casos, ¿ya? Los casos de congruencia conocidos también como criterios de congruencia son, uno, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, y el último que viene después que es lado, lado, lado. Bueno, hay una tercera condición o cuarta condición que es lado, lado, ángulo mayor. Esa no se utiliza mucho, pero también es un criterio de congruencia. Profe, ¿y para qué me sirven los criterios de congruencia? Fácil. Si yo estoy trabajando un problema, una situación problemática que involucre triángulos congruentes, pero a mí no me digan, ¿ya?
cuáles son los triángulos congruentes, entonces yo no voy a poder aplicar la regla de correspondencia, ¿no? Igualar lados, igualar ángulos. Entonces yo tengo que encontrar esos triángulos congruentes. ¿Y cómo los voy a encontrar? Mediante estos criterios, ¿ya? Mediante estos criterios yo los voy a encontrar. Este otro y el que viene a continuación. Esos criterios me van a ayudar a mí. Entonces vamos a analizar el primer criterio. Miren, el primer criterio me dice el criterio lado, ángulo, lado. Si los triángulos presentan esta misma característica, entonces van a ser congruentes. Ah, ya, profe. Mira, qué es lo que se está cumpliendo en este triángulo ABC. Lado B minúscula, angulito tetita y lado A minúscula. Miren en este triángulo, lado B minúscula, angulito tetita y lado A minúscula. La condición que se está cumpliendo es lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. De repente el triángulo está en otra posición, no interesa. De repente B está acá y A está por aquí, da lo mismo. Lado, ángulo, lado. ¿Ya? Entonces, esa condición ya me está afirmando que este par de triangulitos son congruentes. Ah, profe, ya determiné la congruencia por este criterio. Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir? Que este lado AB, que mide M, tendría que ser igual a este lado PQ que mide N. ¿A qué conclusión llegamos? A que M es igual a N, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque yo te dije, si los triángulos son congruentes, la correspondencia me dice que a dos angulitos que tienen la misma medida, dos angulitos correspondientes, se le oponen dos lados correspondientes, o dos lados de igual longitud. Entonces, si a tetita se le opone M, acá a tetita se le opone N, M es igual a N. ¿A qué conclusión más podemos llegar? A ver, yo pregunto, este angulito en B, vamos a ponerle alfa, ¿será igual a qué angulito en este triángulo? ¿A P o a Q? A ver, ¿qué dicen ustedes? Será igual a Q, efectivamente. ¿Pero por qué igual a Q, profe? Mira, fíjate, a alfa, ¿quién se le opone? B minúscula. A B minúscula se le tiene que oponer alfa también en ese triángulo. Y esa es la regla de correspondencia para los triángulos congruentes. Pero mira, hemos determinado la congruencia entre ellos por esta condición, lado, ángulo, lado. La otra condición, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Es otra de las condiciones, ¿sí o no? Y la última condición, ¿ya? La última condición, voy a borrar esto un momentito, ¿ya? Es la condición lado, lado, lado. Ya, mira, este par de triangulitos, ¿no? Coinciden en las longitudes de sus lados. Lado A, lado B, lado C, lado A, lado B, lado C. Entonces, ¿a qué conclusión llego? A que estos triángulos también van a ser congruentes por la condición lado, lado, lado. ¿Eso qué quiere decir? A ver, si este angulito, mira, si este angulito mide alfa, ¿ya? Este angulito B mide alfa, ¿qué ángulo medirá alfa en este triángulo? A ver, ¿quién me puede decir la respuesta? ¿Qué ángulo medirá alfa en este? R, ya. Entonces yo tengo que verificar eso, ¿ah? A ver, alfa se le opone a B minúscula, entonces a B minúscula también, efectivamente, muy bien. Estoy aplicando la regla de correspondencia, ¿sí o no? Pregunta número 1. Me dice, en la figura los triángulos ABP y AQC van a ser congruentes. Hay el valor de alfa. Ya, fíjense aquí, ¿ah? Este triangulito, mira, este triangulito, vamos a cambiar el color acá. Este triangulito y este otro me dice que son congruentes. Entonces, si son congruentes, ¿ya qué debe cumplirse para ambos? Que deben tener la misma forma y el mismo tamaño. Ah, ya. Entonces, voy a borrar esto, ¿ya? Y voy a completar por acá un ángulo beta, ¿ya? Mira, si este triángulo tiene ángulos alfa, beta y 54, este triángulo también tiene que presentar lo mismo, ¿cierto o no? Tiene que presentar lo mismo, o sea, uno debe ser alfa, el otro debe ser beta y el otro debe ser 54. Pero ¿cuál es el problema aquí? A ver, jóvenes, díganme, ¿cuál es el problema? Yo sé que estos tres angulitos en este triángulo deben ser alfa, beta y 54, pero ¿cuál es el problema? A ver, ¿quién me puede indicar el problema? Que no sabemos en qué posición los vamos a ubicar, pues, ¿ya? No sabemos en qué posición, claro, que no sabemos la posición que va a ocupar cada uno de ellos. Yo pregunto, ¿este ángulo podrá ser 54? A ver, para ustedes, ¿podré colocar 54 en esta posición? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? No. No, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque en este triángulo, ¿ya? Recuerda, 54, ¿qué viene a ser? Su ángulo exterior. ¿Cómo se obtiene la medida del ángulo exterior? Sumando este ángulo interior y este otro. Para los que no lo recuerdan, estoy aplicando esta propiedad.
Si este es alfa, este es beta, ya X es igual a alfa más beta. Ya, ¿y cómo este ángulo va a ser 54? Si la suma es 54 más 3 alfa, entonces descartamos que 54 vaya aquí. Entonces, ¿cuál es la otra posibilidad? De que vaya alfa, pero ya nos dimos cuenta por la misma condición que no se podría cumplir esto, porque este ángulo tiene que medir ¿cuánto? 54 más el triple de alfa, ¿sí o no? Entonces descartamos alfa, descartamos 54, ¿y qué nos queda nada más? ¿Qué nos queda? Beta. Efectivamente. Y eso es todo para hallar, ¿ya? Para hallar nuestra solución. Entonces, como a mí me dicen que este par de triangulitos son congruentes, se tiene que cumplir la regla de correspondencia. Fíjate, a beta, ¿quién se le opone? Se le opone el ladito AB, ¿sí o no? A beta, ¿quién se le opone en este otro triángulo? También AQ. se le opone el ladito AQ. Y yo te dije, a dos ángulos correspondientes se le oponen dos lados correspondientes. Entonces, si a beta se le opone el ladito culebrita, a beta acá se le tendrá que oponer también ladito culebrita. Finalmente, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Qué tipo de triángulo es el triángulo ABQ? ¿Mm? ¿Qué tipo de... Efectivamente, es un triángulo isósceles, ¿ya? Isósceles, ¿ya? ¿Y qué se cumplía en el triángulo isósceles? Que iba a presentar dos angulitos de igual medida, pero también dos lados de igual longitud, ¿ya? Entonces, fíjate acá, el lado AB es igual al lado AQ. Entonces, ¿qué angulitos son los que se van a repetir? ¿Qué angulitos? Porque mira, no solamente basta que se repitan dos lados, se tienen que repetir dos angulitos. ¿Qué ángulos se B y repiten? Q. B y Q, 3 alfa. efectivamente. El ángulo en B y el ángulo en Q tienen que ser iguales. Entonces, este angulito, ¿cuánto tiene que medir? ¿Cuánto tendrá que medir este angulito? Tendrá que medir 54. 3 alfa. el triple de alfa, ¿sí? El triple de alfa. Ya, y ahora sí, vamos a continuar. A ver, fíjate acá, fíjate acá. Este triángulo es un triángulo isósceles, pues, ¿no? Entonces, si es un triángulo isósceles, este angulito es el triple de alfa, y este angulito también hemos llegado a la conclusión de que es el triple de alfa, ¿ya? Entonces, como este ángulo no es alfa, necesariamente tendrá que ser ¿cuánto? 54. Y de aquí que el triple de alfa es igual a 54, de tal manera que alfa es igual a ¿cuánto? A 10, ¿sí? 18. Muy bien. Y la clave es la D de dedito, ¿sí? Muy bien, muy bien. ¿Se entendió esta parte, jovencitos? ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? ¿Ah, o no? A ver, para que lo observen nuevamente. Ahí está. Entendió todo. Vamos a continuar acá, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar y vamos a ver el ejercicio 2, pues, ¿ya? El ejercicio 2. Muy bien. Ahí tenemos el ejercicio 2. Mucho ojo aquí, ¿ah? Mucho ojo, porque los ejercicios de congruencia y triángulos son bien bonitos. Hay que tener bastante imaginación, ¿ya? Hay que tener bastante imaginación. Entonces, fíjense, ¿qué me dice el ejercicio? En la figura AP es igual a AQ. AP está por aquí. Vamos a ponerle el ladito culebrita, ya que mida culebrita. Es igual a AQ. Ya, vamos a ponerle el ladito culebrita. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Pregunta, ¿qué tipo de triángulo será el APQ? ¿Mm? Isósceles. Es isósceles, claro, porque tiene un par de lados iguales, debe tener un par de angulitos iguales también. Sí, hasta ahí me captan, ¿no? Luego me dicen que PQ, ¿dónde está PQ? ¿Dónde está PQ? ¿Mm? Ah, PQ está por acá. PQ es igual a AB. Pero además me dicen que el triángulo ABC, ¿qué cosa es? El triángulo ABC, ¿qué cosa es? ¿Mm? Es Equilátero. equilátero. Entonces, ¿qué se va a cumplir en el triángulo ABC? Que sus tres lados van a tener la misma longitud. O sea, este angulito le puedo dar puntito, a este lado le puedo dar puntito, a este lado también le doy puntito, y a este lado también le doy puntito. Y además, los angulitos internos tienen que medir 60 grados, ¿sí o no? Esa es la definición de ¿qué? Del triángulo equilátero, ¿ya? Ah, pero me dicen que PQ, ¿ya? Es igual a AB, entonces PQ también vale bolita. Hasta ahí estamos bien, ¿sí o no? Hasta ahí estamos bien. A ver, señores, el tema es congruencia de triángulos, ¿ya? ¿Ustedes observan o no un par de triángulos congruentes? Y quiero que me digan cuál de ellos, ¿ya? ¿Cuál de ellos son
los congruentes. ¿Observan o no ustedes un par de triangulitos congruentes ahí? ¿Mm? ABQ. El ABQ, efectivamente, se refiere a este. Ya, ese es uno de ellos, ya, vamos a colocarlo acá. Triángulo ABQ. Ya, es congruente a qué otro triángulo, a ver, ¿a qué otro triángulo? ¿Mm? El ABQ, ¿a cuál? APQ. El APQ está por acá. Muy bien. Ese par de triángulos son los congruentes. Profe, no entendí. ¿Por qué van a ser congruentes estos triángulos? A ver, ilústrenos. Ilústrenos, jovencita, jovencitos, los que respondieron ya a esta incógnita. A ver, ¿por qué van a ser congruentes? ¿Qué criterios se está cumpliendo? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Claro, efectivamente. Mira, porque este triángulo sombreado tiene un lado puntito o lado bolita. Ángulo alfa, lado culebrita. ¿Ya? Para este triángulo. Tiene bolita, alfa, culebrita. Ahora, fíjate en este otro. Fíjate en este otro triangulito en el que mencioné primero. Mira, bolita, alfa, culebrita. Entonces, sí, efectivamente, la condición que se está cumpliendo es lado, ángulo, lado. Tenemos que colocar la condición para que no piensen que hemos inventado algún proceso, ¿sí o no? Profe, por esos criterios, ya los dos triángulos van a ser congruentes. El criterio lado, ángulo, lado. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer nosotros? A ver, fíjense, ¿qué más podemos hacer nosotros? ¿Mm? Yo pregunto, BQ, ¿medirá también culebrita o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? Mira, en este triángulo, a alfa, se le opone, ¿Isósceles? ¿ya? Y a alfa en este otro triangulito, ¿quién se le opone? A Q. Allá, entonces AQ tiene que ser igual a BQ, ¿sí o no? Por la regla de correspondencia, pues para los triángulos congruentes. Ya, entonces, si AQ mide culebrita, entonces BQ también tendrá que medir culebrita. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien o no? ¿Hasta ahí estamos bien o no? Entonces, yo pregunto, ¿qué tipo de triángulo es ABQ? ¿Qué tipo de triángulo es ABQ? ¿Me captan? Isósceles. Es isósceles. Entonces, Isósceles. ¿cuánto mide este angulito en la parte superior? Alfa. Alfa. Muy bien, jovencitos. Están que la rompen ustedes. Muy bien. ¿Por qué es un triángulo isósceles? Profe, no entiendo. ¿Por qué le pone alfa? Un triángulo isósceles, jóvenes, se caracteriza porque tiene dos lados de igual longitud. ¿Ya? Y por lo tanto, dos ángulos de igual medida. Pero ¿por qué los pone ahí, profe? ¿Por qué no puede poner uno acá arriba y el otro abajo? Ya, porque los lados o los ángulos de igual medida tienen que oponerse a los ángulos de igual longitud, pues. Eso es lo que tiene que pasar. Entonces, si ustedes no alcanzan a ver de la mejor manera aquí, este es el triángulo que te digo que es isósceles. Sino que el triángulo está volteado, está inclinado de otra manera. Estos son los lados iguales, por lo tanto se le oponen ángulos iguales. Este angulito tiene que ser alfa. Ya, a ver, vamos a suponer que acá le coloco un beta. Mira lo que voy a hacer, ¿ah? Vamos a suponer que acá yo le coloco un beta. ¿Cuánto suman alfa y beta? ¿Mm? ¿Cuánto van a sumar? 60. ¿Cuánto? 60 grados. ¿Por qué 60 grados, señorita? A ver, ¿por qué 60 grados? Porque el triángulo es equilátero. Claro, porque el triángulo es equilátero. Los ángulos interiores, cada uno de ellos mide 60 grados. ¡Ay, aquí bacán, profe! Entonces, este angulito aquí, ¿cuánto ha de medir? ¿Mm? ¿Cuánto ha de medir? Beta. ¿Cuánto? Beta. 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 No dudemos. Pero, profe, ¿por qué beta? Usted está que le coloca por las puras, profe. No creo que mida beta. Pero fíjate, hijo, si alfa y beta sumaban 60 grados, alfa y este angulito también tienen que sumar 60 porque es uno de los ángulos interiores del equilátero. Entonces, alfa, ¿con quién sumaba 60? Con beta, pues. Con beta. Y creo que ya hemos terminado el ejercicio. ¿Sabes por qué? Porque este triangulito es o no congruente a este otro. Díganme. ¿Son o no son congruentes? El triángulo ACQ, ¿ya? Sí. Y el triángulo BCQ. ¿Son congruentes? Claro que sí. ¿Qué condición de congruencia se estará cumpliendo? ¿Qué condición de congruencia? Lado, ángulo, lado. Ángulo, Lado, ángulo, lado, claro. Culebrita, beta, bolita. Culebrita, beta, bolita. No parecen, ¿no? Parece que tuvieran diferente forma, pero no. El gráfico a veces nos miente un poco. Entonces es lado, ángulo, lado. Finalmente, fíjate, al ladito culebrita, ¿ya? Que es este de acá, miren, este de acá. ¿Qué ángulo se le opone? Se le opone el ángulo X, ¿sí o no? Entonces, este angulito, ¿cuánto tiene que medir? ¿No?
el cual se le opone también al ladito culebrita. ¿Cuánto tiene que medir X. este ángulo? Beta. X. No beta. Fíjate, correspondencia, pues. A culebrita se le opone X acá, en este triángulo. En el otro tiene que suceder lo mismo. A culebrita también se le tiene que oponer X, pues. Esa es la correspondencia para los ángulos. Y ya hemos terminado. Porque todo este ángulo en C, ¿cuánto mide? También mide, ¿cuánto? 60 60. grados. Muy 60. bien. Este angulito, todo este angulito también tiene que medir 60 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque era uno de los ángulos interiores del equilátero. Entonces, el doble de X, profe, es igual a 60, de tal manera que X tendrá que medir 30 grados, ¿ya? Hemos aplicado 2 veces la congruencia de triángulos, 1 y 2. Y en este caso hemos utilizado la misma condición. Y la clave será la B de bonito, ¿sí? Ahí está. ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia, chicos? A ver, ¿alguna inquietud? Vamos a continuar. Vamos a continuar. A ver, ejercicio 3. Ya, mucho cuidado aquí. Ya, mucho cuidado. Hay que leer bien la pregunta. ¿Eh? Estas son las preguntas tipo DECO. Me dicen, en la figura se muestra un rompecabezas y las fichas sombreadas son congruentes. Ya, las sombreadas son congruentes. ¿Qué quiere decir? Que deben tener la misma forma, o sea, los ángulos interiores iguales, ¿ya? Y el mismo tamaño, o sea, sus lados tienen que tener la misma longitud, ¿sí? Entonces vamos a ponerle valores, Ya, voy a colocarle en amarillo, ¿ya? Este puede ser A, o sea, la hipotenusa de todos estos triángulos, ¿cuánto tiene que medir? ¿Mm? ¿Cuánto tiene que medir? Tiene que medir A. Entonces, esta hipotenusa MP, ¿cuánto vale? También tiene que medir A. ¿Qué más? ¿Qué otra longitud mide A? A ver, en estos triángulos. Rápido, ustedes me indican. ¿Qué otras longitudes miden A? PQ. PQ. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Y qué más? QN. QN o NQ. Muy bien, profe, ¿por qué ellos nada más? Claro, porque si en un triángulo, ¿no? La hipotenusa mide como A, en todos los triángulos que son congruentes a este, ¿ya? La hipotenusa tiene que medir lo mismo. Esta es la hipotenusa, esta es la hipotenusa, esta es la hipotenusa. Profe, ¿y quién es la hipotenusa? La hipotenusa siempre es el lado más grande del triángulo rectángulo, el que se le opone a 90 grados. Muy bien, muy bien. Ahora, a este le puedo colocar un B, de tal manera que esto será un C, ¿sí o no? Entonces la hipotenusa vale como A, ¿ya? Y los catetos valen B y C. Ya, ahora, bueno, vamos a analizar lo que me dicen los enunciados. Me dice, ¿cuál de las afirmaciones no es correcta? Mira, mucho cuidado, ¿ah? ¿Cuál de las afirmaciones no es correcta? Me dicen, MB y PQ tienen la misma longitud. ¿Dónde está MB? Está acá. ¿Ya? Y PQ está acá. ¿Tienen la misma longitud? Claro que sí. Esto será verdadero. Ya, esto será verdadero. Bueno, hasta ahí se cumple lo primero. La diferencia del largo y el ancho del rompecabezas no es AP. ¿Quién es el largo? Es todo esto. ¿Y quién es el ancho? Es todo esto. También se le dice base y altura, ¿no? Pero mejor o más bonito suena largo y ancho. Esa diferencia me tiene que dar AP. ¿Y quién es AP? Justamente es C. Ah, ya, pero acá hay un problema, que no sabemos qué longitud asume QD. ¿Qué longitud creen que puede tomar? A ver, jovencito, les pregunto yo. ¿Qué longitud podrá tomar? Uno me dice B. Ya, uno me dice B, pero puede ser C también. ¿Qué creen ustedes? ¿Podrá ser C? ¿Mm? Claro, puede ser B o puede ser C, jóvenes. Cualquiera de las dos, porque yo no sé qué angulitos van acá. ¿No? Como no sé qué angulitos van acá tampoco. Entonces vamos a asumir la segunda, a ver, que sea C, de tal manera que esto tendrá que ser B, ¿sí o no? Ya, miren, la diferencia entre largo, ¿quién es el largo? Todo AD, ¿ya? ¿Cuánto vale todo AD? Vale C más C, 2C, más A, ese es lo que vale el largo, menos el ancho. ¿Quién es el ancho? ¿Mm? A más B. A más B, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. ¿Ya? Ahora, fíjate, vamos a sacarle el paréntesis a todo esto A más B, me va a quedar así. Me va a quedar menos A menos B. ¿Y qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener
el doble de C menos B. ¿Ya? Pero ¿qué debo obtener? Me dice. ¿Qué debo obtener? AP. ¿Quién es AP? ¿Mm? C. ¿Se estará cumpliendo? ¿Se estará cumpliendo o no? ¿Qué creen? ¿Ah? ¿Se estará cumpliendo o no? Opinemos, chicos. ¿Esta diferencia es C? No, no es C. Entonces, esto será falso de toda falsedad, ¿sí o no? Ah, ya. Entonces, esta podría ser mi respuesta, porque me dice cuál de las afirmaciones no es la correcta. Ya, voy a borrar esto, ¿ah? Voy a borrar esto. Y vamos a continuar. Esta podría ser mi respuesta ya. El largo del rompecabezas es igual al perímetro de una de las fichas sombreadas. ¿Será cierto eso? ¿Cuál es el perímetro de esta? A ver, el perímetro de uno de los triángulos sombreados. ¿Cuál es? Es A más B más C, ¿sí o no? Ya, pero el largo, ¿quién es el largo? Tiene que ser igual al largo de la figura. ¿Quién es el largo? A más el doble de C, pues, ¿sí o no? A más C y más C. Díganme ustedes, ¿son iguales o no? ¿Mm? No. No, no son iguales. Yo no puedo afirmar que sean iguales, a no ser que B sea igual a C, pues, ¿no? Pero no me dicen eso. No me dan ese dato. Entonces, esto para mí también sería, ¿qué cosa? No sería verdadero, sería falso. Y creo que aquí ya descartamos el valor de C en esta posición. ¿Por qué? Porque tendría dos respuestas correctas, ¿no? Porque acá me dicen marca la incorrecta, la que no es correcta. Entonces, profe, estas dos serían mis claves, ¿no? Y tú no vas a... Profesor, Dígame, la dígame. B no sería verdadero porque La B. está diciendo de que la diferencia del largo y el ancho del rompecabezas no es AP. Ah, no es AP, cierto, mira, estás en lo cierto. Yo había leído esa P. Ya. Entonces, mira, ¿a qué conclusión habíamos llegado? De que la diferencia de esto, o sea, 2C más A, y todo esto de acá, o sea, A más B, ya, no tiene que ser AP, ya, o sea, no tiene que ser C. Vamos a ver, ¿ah? 2C, y acá me va a quedar A menos B. Y ahí me va a quedar ¿cuánto? Me queda 2C menos B. Ay, efectivamente, no es C. Entonces eso sería verdadero. Ah, ya, entonces, por ahí mi respuesta, ¿cuál sería? Sería la C, hasta el momento, ¿no? Hasta el momento sería la C. Ya, muy bien. Entonces, esta sería mi clave, hasta el momento, ¿sí o no? Ya, voy a borrar esto, ¿ya? Y ahora vamos a leer el último enunciado, pues, el último. Vamos a ver si es cierto. AP y ND tienen la misma longitud. ¿Quién es AP? ¿Mm? APC. ¿Quién es ND? ¿Quién es ND? B. Ya, ¿tienen la misma longitud? ¿Tienen la misma longitud? Falso. Falso, pues, falso. El ejercicio no me afirma que estos lados, los catetos, van a ser iguales. Entonces tendría dos claves como respuesta. Y esto es ilógico, pues, ¿no? En el examen de la San Marcos no te van a venir dos claves como respuesta. Entonces, lo que yo voy a hacer es ya no... Profesor, Dígame. profesor, una consulta. ¿Los ángulos no tienen nada que ver? Es que ahorita no podemos afirmar, sí, los ángulos tendrían mucho que ver, pero mira, si yo le coloco alfa acá y le coloco un beta aquí, ya yo no sé qué ángulo irá acá, pues, puede ser beta o puede ser alfa, ya, puede asumir cualquier, si El gráfico está con... y este sería alfa, ya, mira, es que el gráfico te puede mentir, profe, pero este es más pequeño, entonces este de acá debe ser igual a este. Ah, pero ¿quién te asegura eso? El gráfico te puede mentir, o sea, no hay que fiarnos en el gráfico, tal y como está, ¿ya? Porque de repente este de acá es igual a este otro, ¿no? Entonces yo no puedo asegurar ya que este ángulo es beta y este ángulo es alfa. Puede pasar lo contrario. Este de repente es alfa y este es beta. Entonces los ángulos ahí no me ayudan mucho, ¿ya? Pero tienen que ver, o sea, los ángulos tienen que ver cuando yo trabajo triángulos congruentes. Pero el problema aquí es que los ángulos no me van a ayudar porque yo no sé en qué posición los voy a ubicar. ¿Me entiendes? Sí, yo no sé en qué Sí, posición los pero voy a... A ver, en dígame. la ficha sí te muestra dónde está el ángulo. ¿En la ficha sí te muestra? Ah, Sí. si en la ficha me muestra dónde están los ángulos, uy, ya salió ya. Si en la ficha me muestran dónde están los ángulos, ya salió. A ver, dígame, porque no le he observado. A ver, dígame. ¿En qué parte Ya, están
Ahí ángulo? donde está el puntero es teta. Acá, ya, Sí. ya. Luego, en la parte de Q, En la parte Q acá, sí, y al otro lado también. Ahí es teta y al costado. acá, No, no, al lado derecho. Ajá, acá. ahí. Ah, ya, Ajá. entonces creo que Y yo con... pensaba que el lado QD valía B y el lado ND valía C. Ya. A ver, miren acá. Hasta acá hemos colocado bien. A ver, jovencitos, creo que así está más fácil todavía. Así debe estar mucho más fácil todavía. ¿Ya? ¿Sabes por qué? Mira, si me dan los ángulos, es mucho más sencillo. Pero mira, vamos a suponer, un momentito, voy a borrar estos ángulos, ¿ya? Vamos a suponer que no me han dado los ángulos, ¿ya? Fíjate, mira, y después lo vamos a hacer con los ángulos completos, ¿ya? Está bien, con los ángulos es mucho más fácil. Ya, mira, si es que no me dan los ángulos, entonces yo no puedo suponer que uno es B y el otro es C. Tendría que jugar con las dos opciones, ¿sí o no? Hemos visto que con esta opción, ¿ya? Llegamos a dos falsos. Entonces sería ilógico tener dos respuestas, ¿sí o no? Dos respuestas correctas. Entonces, ¿a qué conclusión voy a llegar? De que este no es B, ¿ya? Sino que este tendría que ser C. Perdón, voy a cambiarle el color, ¿ya? A ver acá. Muy bien. Ya, esto tendría que ser B y este tendría que ser C. Ya, y vamos a ver si es que con esto, ya, vamos a ver si es que con esto se cumplen todas las afirmaciones, ¿ya? Porque ya hemos visto que con la otra, ¿no? De la otra manera, llegamos a dos falsos, o sea, a dos respuestas correctas, y sería inválido, ¿sí o no? Vamos a ver esto. Vamos a ver si se cumplen todos. MB y PQ tienen la misma longitud, sí, ahí sí no hay problema, ¿ya? Luego, la diferencia del largo y el ancho del rompecabezas no es AP, ¿ya? Vamos a ver si llegamos a una conclusión nosotros. ¿Ya? A ver. Si no llegamos a ninguna de las conclusiones, ¿ya? Si no llegamos a ninguna de las conclusiones, hay que utilizar los datos necesariamente, sí, sí. Ahí se me olvidó, no observé los datos, ¿ya? Ya, entonces, la segunda, la diferencia del largo. ¿El largo quién es? ¿El largo quién es? A más B más C, ¿ya? A más B más. Menos A más B, ¿sí o no? ¿A qué conclusión llegamos? ¿A qué conclusión llegamos? Mira, fíjate acá. ¿Se va a cancelar esto o no? ¿Y C. qué me va a quedar? C. Entonces, la diferencia del largo y del ancho del rompecabezas, ¿no es AP? No, falso. Sí es AP, ¿sí o no? Sí es AP. La diferencia del largo y del ancho del rompecabezas, ¿no es AP? No, sí es AP. Entonces, eso sería falso, ¿sí o no? Eso sería falso. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? B es falso. Muy bien. Voy a borrar esto. Ya, voy a borrar esto y vamos a continuar. Vamos a continuar a ver acá. Vamos a continuar con esto. El largo del rompecabezas es igual al perímetro de las fichas sombreadas. El perímetro de esta ficha, ¿qué cosa es? A más B más C. ¿El largo qué cosa es? A más B más C. ¿Eso es correcto o no? Claro que sí. Eso es correcto, ¿sí o no? Y ahora me falta analizar la última. Me falta analizar la última. AP y ND tienen la misma longitud. AP, ¿dónde está? Acá. Y ND, sí, es verdadero. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? O sea, la incorrecta. ¿Cuál sería la clave? La clave sería la B. La B de bonito. ¿Me entendieron o no? Mira, o sea, habíamos colocado a C en esta posición y B en esta posición porque no me había fijado en los ángulos. Era una posibilidad, pero nos dimos cuenta que obteníamos dos resultados distintos. Entonces, ¿qué me quedó? La otra posibilidad, de que este sea B y de que este sea C. ¿Sí? Y ahí sí obtuvimos una clave nada más, que es la B. Y esa es la respuesta, jóvenes. Pero ahora vamos a utilizar lo que dice tu compañera. Profe, hay que utilizar los ángulos, porque los ángulos tienen mucho que ver. Ya, entonces, me ayudan nuevamente. Por acá estaba tetita, ¿sí o no? Y por acá estaba tetita. Luego, este ángulo era tetita, ¿sí? Entonces, acá el problema, ¿dónde estaba? Estaba aquí nada más, en colocar B y C nada más. Ahí estaba el problema. Pero con este dato me salía, pues mira, como son congruentes, a tetita, ¿quién se le opone? C. Entonces acá a tetita se le tiene que oponer necesariamente, se le tiene que oponer un C, profe. Y esto será un B. Y creo que esta era, ¿no? La forma correcta de colocar estos datos, ¿sí o no?
A ver, estuvo mucho más sencillo con estos datos, con tetita, tetita y tetita aquí, ¿sí o no? Para colocar directamente un C y un B en esa posición. Pero ya te dije, si no me daban estos datos, también había la posibilidad de hacer el ejercicio. Muy bien. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Sale igual, ¿sí o no? Sale igual. Sí, pero estos datos me facilitan la vida en este ejercicio. O sea, me lo hace mucho más sencillo. Ya no tengo que probar la posibilidad de que este sea C o B. Muy bien. ¿Quién me habló de los ángulos? ¿Quién me habló de los ángulos? Yo, profesor, María de los Ángeles. Muy bien, María de los Ángeles. Efectivamente, sí. Mira, y eso que no había visto, yo no había visto esos datos, y no lo recuerdo. Ya, entonces, muy bien, muy bien. Pero igual salía, ¿no? Igual salía si es que no estaban estos angulitos ahí, pero me demoraba un poquito más, de repente, probando las dos posibilidades, ¿no? Muy bien, vamos a borrar esto, ya, voy a borrar esto, y vamos a continuar acá. Aquí, observemos, en la figura me dicen, en la figura ABC representa un terreno y se quiere hacer divisiones, me dice, tal como se muestra en la figura. Ya. O sea, un terreno de forma triangular lo vamos a dividir así como está, ¿no? En 4 partes. ¿Ya? Si AB, vamos a colocar esos datos, si AB, ¿ya? Vamos a poner acá, AB está acá, vamos a ponerle culebrita, y CE son iguales. ¿Dónde está CE? Está acá. Ya, mira. Y además, AE es igual a 16. Ya. Este segmento mide 16 metros, ¿no? Y el costo para acercar AE, ya, hace cuenta que es una pared, ¿no? Es una parte de este terreno triangular, ¿ya? El costo para acercar esto, para levantar mi pared es de 30 soles. Hay el costo para acercar todo esto, todo AC. Todo AC. A ver, ideas, jovencitos. Ideas. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? A ver. Mira, este triangulito de acá me dice que es congruente a este. Vamos a ver por qué. Ángulo alfa, lado culebrita, ángulo 2 alfa. ¿Este triángulo tiene la misma característica o no? Alfa, Sí, culebrita y 2 alfa. Claro, efectivamente. Entonces sí, estos triángulos son congruentes. ¿Por qué, profesor? Porque se cumple el criterio ángulo-lado, ángulo. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjate acá. Al doble de alfa, en este triangulito, ¿quién se le opone? ¿Ah? ¿Quién se le opone? El lado que mide 16, ¿sí o no? Entonces al doble de alfa también se le tiene que oponer un lado, que mide 16. Por lo tanto, ¿cuánto vale CD? 16. O sea, ya tengo una parte del cerco AC. Ya tenemos una parte. ¿Qué me falta? Esta otra parte. Hay que saber cuánto mide. Hay que saber cuánto mide. ¿Y cómo podemos llegar a esa conclusión? Si este lado no pertenece a este triángulo y a este otro. No pertenece a ninguno de esos dos triángulos. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí, a ver, para llegar a esa conclusión? La medida del ángulo AED es igual a la medida del ángulo ADE. Ah, el ángulo AED es este. Me dicen que es igual al ángulo ADE. Ya, ¿por qué van a ser iguales? ¿Ah? ¿Por qué van a ser iguales? A ver, jovencitos. Porque ese ángulo exterior vale 3 alfa. Muy bien, mira, en este triángulo, por eso hay que recordar las propiedades previas. Si este ángulo es X, y este ángulo es alfa, y este ángulo es beta, ¿cuánto vale X? La suma entre alfa y beta. Ah, ya, este angulito es exterior a este triángulo. ¿Cuánto tiene que medir? La suma entre alfa y 2 alfa. ¿Cuánto es eso? El triple de alfa. ¿Lo mismo ocurre acá o no? Mira, este es exterior. ¿Cuánto debe medir? La suma de alfa y 2 alfa. Ah, ya, y llegamos a una conclusión de que este triángulo, efectivamente, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Qué tipo de triángulo es? Isósceles. Isósceles, muy bien. Entonces, si el triángulo AED, ¿ya? Es isósceles, ¿ya? Isósceles, entonces se va a cumplir que AE, ¿ya? Tiene que ser igual a ¿quién? AE tiene que ser igual a AD. Finalmente. AD. Muy bien, si a 3 alfa se lo pone 16, acá a 3 alfa también se lo pone 16. ¿Cuánto mide todo el segmento o el lado AC? ¿Cuánto mide todo esto? 32. 16 más 16, 32. Y si por 16 metros yo pago 30, por el doble que es 32, ¿cuánto pagaré? 60. Muy bien. Y la respuesta es la alternativa B, la B de bonito. ¿Ya? Muy bien. A ver, ejercicio 5. Ejercicio 5.
En la figura se muestra un circuito de carrera, ¿ya? De automóvil cuyo punto de partida es O, ahí está el punto de partida, de aquí van a salir los competidores, ¿ya? Si los tramos AO, este es AO, y OC, este es OC, son iguales, y los tramos OB, este es OB, ¿ya? Y OD, este es OD, ¿ya? Son iguales. Y además la medida del ángulo, esto se lee medida del ángulo AOC. AOC está ubicado aquí. Este puede ser alfa. Y BOD son iguales. BOD. ¿Te das cuenta? Estamos colocando los angulitos todavía. Estamos colocando los angulitos. Llegan juntos, llegan iguales, me dice Morán. Vamos a ver, ¿ah? Ya, fíjate. Me dice, además, Juan y Ronald son dos amigos que deciden realizar una carrera con sus automóviles. Juan recorre el circuito AOB. Ya. O sea, Juan recorre todo este triángulo, ¿ya? Partiendo en OA. Y Ronald recorre el circuito el COD, todo este circuito. ¿Ya? O sea, ambos tienen recorridos triangulares. Si ambos inician en el punto de partida O y con una misma velocidad. O sea que uno no es más rápido que el otro. Los dos tienen la misma velocidad. ¿Cuál de los dos amigos llegará primero al punto de partida? Muy bonita la pregunta. A ver, ¿qué tendría que suceder para que Juan llegue primero? Si Juan y Ronald tienen la misma velocidad, para que Juan tenga que llegar primero, ¿su recorrido tendrá que ser más grande o más pequeño que el de Ronald? ¿Qué creen ustedes? Para que Juan llegue primero. Más pequeño. Tiene que ser más pequeño, claro. Como tienen la misma velocidad, allá, si Juan hace un menor, por ejemplo, este es el recorrido de Juan y este es el recorrido de Ronald, ¿no? Juan llegará más rápido porque su recorrido es más pequeño, ¿ya? En cambio, Ronald se demorará más, porque ambos tienen la misma velocidad. Ahora, si uno es el doble de veloz del otro, ahí cambia la situación, ¿no? Pero como ambos tienen la misma velocidad, tiene que suceder eso. Y viceversa, ¿sí o no? Y viceversa, para que Ronald llegue primero, su recorrido tiene que ser más pequeño. ¿Cuándo llegarán juntos? ¿Ah? ¿Cuándo Juan y Ronald podrían llegar juntos? Cuando los Y su recorrido es el mismo. Muy bien, cuando los recorridos sean iguales. Eso quiere decir que los perímetros de estos triángulos deben tener la misma longitud. Y para que esto suceda, yo puedo utilizar ¿qué cosa? La congruencia de triángulos. ¿Y saben qué es lo que voy a hacer? Voy a completar un angulito acá. Vamos a ponerle beta. ¿Ya? Ahora quiero que usted se fije, jovencito, en este triángulo. En ese triángulo. ¿Qué triángulo es? AOB. Es el recorrido que hace Juan. ¿Ya? Mira, ¿qué característica tiene? Tiene un ladito culebrita, un ángulo entre ellos alfa más beta y un ladito bolita. ¿Me están entendiendo ahí? ¿No? ¿Qué característica tiene? Ladito culebrita, ángulo alfa y ladito bolita. Hasta ahí estamos bien. ¿Ya? Y ahora quiero que te fijes en este otro triangulito. ¿Ya? En este otro triangulito. Mira, en el OCD o en el COD, tiene culebrita, tiene alfa más beta y tiene bolita. ¿Te das cuenta? Entonces, ambos triángulos, ¿tienen o no tienen la misma característica? ¿Qué creen ustedes? ¿Tienen o no la misma característica? Es decir, ¿son congruentes o no? ¿Son congruentes o no? Sí son congruentes. El triángulo AOB es congruente al triángulo OCD, ¿ya? ¿Qué condición se estará cumpliendo? Lado, ángulo, lado. Y en el otro, lado, ángulo, lado. Mediante la condición lado, ángulo, lado, me doy cuenta que ambos triángulos son congruentes. Entonces, si son congruentes, tendrán el mismo perímetro, ¿sí o no? Tendrán el mismo perímetro, claro, el tercer lado es igual para ambos, ¿ya? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? De que si los triángulos, ¿no? Los circuitos recorridos tienen el mismo perímetro, la misma longitud y ambos tienen la misma velocidad, llegarán empates, pues llegarán juntos. Hay empate entre ambos. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo aplicamos, no? La congruencia de triángulos en un contexto real. Voy a borrar esto.